Año 2147 del calendario terrestre, cuando los humanos se encontraron por primera vez con la Commonwealth Galáctica, apenas creó un revuelo primitivo en comparación con los otros miembros de la Commonwealth. Fueron mirados con lástima mientras luchaban patéticamente por expandirse y crear colonias en sus inmediaciones, la mayor parte del tiempo. Los miembros rápidamente se olvidaron de la embrionaria República Humana, mientras que otros se interesaron por una visión clínica imparcial y los estudiaron en secreto con la esperanza de establecer paralelos y observaciones del desarrollo de su propia especie hasta convertirse en una civilización espacial. Hace milenios, mi especie, los Elani, se interesaron más en la incipiente organización interestelar y los observamos con benévolo orgullo mientras daban sus primeros pasos hacia el vacío. Sentimos un parentesco inmediato con los humanos, ya que eran los más parecidos a nosotros en apariencia y anatomía de todos los demás miembros, con la única diferencia real de que todavía teníamos cuentos prensiles y que mantenía un estilo de vida arbóreo. Los veíamos como primos e hijos y teníamos un gran interés en su desarrollo mientras los vigilábamos. Desde lejos, observábamos cómo se lanzaban valientemente al espacio desconocido para explorar el grandes maravillas al alcance de su mano, sin inmutarse por la pérdida de naves y vidas inherentes al atravesar el peligroso vacío. Parecen tener una curiosidad infinita sobre cualquier cosa y los científicos humanos aparentemente catalogan todo lo que pueden ver, desde los microbios alienígenas más humildes en mundos desolados hasta atravesando peligrosos viveros estelares para encontrar partículas exóticas. Los exploradores humanos elegían una estrella al azar y se dirigían hacia ella solo para ver qué había allí. Se encontraron comerciantes humanos recorriendo las rutas comerciales establecidas vendiendo sus mercancías y curiosidades a cualquiera que las comprara. Nos enamoramos de esto. Nuevas especies y después de unos años de observar a los humanos, decidimos abrir canales diplomáticos oficiales y participar en los primeros protocolos de contacto. Mi padre fue el primer embajador designado y jugó un papel decisivo en la formación de una relación con nuestros primos. Rápidamente se convirtió en su más ferviente partidario dentro de nuestro gobierno y me contaba muchas historias de estos humanos cuando era un joven. La que más se me quedó grabada fue cuando mi padre describía cómo una nave Zenin llena de jóvenes en un viaje escolar quedó atrapada por una falla subespacial que apareció de repente a lo largo de su curso. Pude sentir el asombro y la tristeza en su voz mientras describía cómo docenas de naves humanas respondieron a la llamada de socorro. Barcos exploradores, barcos de carga, embarcaciones científicas de recreo, incluso barcos piratas, todos respondieron. Recordó haber visto las grabaciones de los sensores con lágrimas cayendo por sus enfrentaron mientras las naves humanas intentaban valientemente rescatar a los Younglings y muchas de ellas fueron completamente destruidas o gravemente dañadas en sus intentos. No les importaba cuántas naves fueron destruidas o dañadas, simplemente siguieron intentándolo, ya que aún más naves humanas caerían del espacio nulo. En respuesta a la llamada de socorro y unirse a los esfuerzos, finalmente rescataron a los 25 jóvenes Zenin a costa de 12 barcos destruidos y docenas de barcos dañados y más de 800 vidas humanas perdidas. No podía dejar de ayudar a Seraede por su voluntad de sacrificarse por los jóvenes de otra especie alienígena. No se dejaron intimidar por los peligros y tan pronto como una nave era destruida o gravemente dañada, otra ocupaba su lugar. Fue un espectáculo inspirador. Mi padre dijo después de terminar la historia. Fue este incidente, entre otros ejemplos, de humanos que acudieron en ayuda de mundos alienígenas y barcos en tiempos de calamidad y angustia que finalmente convencieron a nuestro gobierno de ayudar a los humanos en su desarrollo. Estaba estrictamente prohibido en la Carta de la Commonwealth dar a las especies primitivas tecnología que ellos aún no habían desarrollado, pero el gobierno eludió estas restricciones por varios medios, como la desaparición de naves Elani o su destrucción por anomalías aleatorias cerca del espacio humano de la República y la recuperación de Cthulhu por agentes humanos. Los Zenin fueron aún más lejos, y en agradecimiento por los sacrificios humanos para salvar a sus jóvenes, enviaron un mensajero sigiloso sin marcar nave al espacio humano equipado con su tecnología más avanzada y un depósito de datos de todo su conocimiento y tecnología. En los siguientes 20 ciclos, los humanos avanzaron rápidamente con acceso a las tecnologías y el conocimiento que se les proporcionó en secreto y dieron un salto de 300 años hasta la consternación por la Commonwealth. Se llevaron a cabo audiencias e investigaciones en los niveles más altos, pero nunca se encontró ninguna prueba de que alguno de los miembros exaltara a los humanos a propósito y el tema fue silenciosamente archivado después de unos pocos ciclos. La República Humana para entonces se había expandido enormemente en tamaño y con la infusión de tecnología ahora se los consideraba una potencia media y sus barcos estaban en todas partes participando en esfuerzos comerciales, científicos y de exploración.
Nuestras dos especies se hicieron amigas, y junto con los Zenin, intentamos en vano presionar a la Commonwealth para que otorgara membresía a la República Humana, que fue negado con vehemencia por la mayoría de los miembros. Mi padre estaba furioso, pero los humanos no parecieron ofenderse y el embajador humano pareció tomárselo con calma y comentó que mientras sigan comprando nuestros productos, no nos importa lo que piensen de nosotros. Son solo los Elani y los Zenin quienes nos han mostrado amistad y solo tu opinión es lo que nos importa. Tal era la situación en el año 2172 después de Cristo, cuando el Imperio Insectoide lanzó otra ola de expansión e invadió el espacio de la Commonwealth una vez más. Los insectoides eran una mente colmena. Compuestos por billones de avispas análogas de 1,5 m de altura con alas vestigials, excepto las reinas que aún podían volar, se expandirían periódicamente y participarían en conflictos breves y agudos con la Commonwealth y otras especies interestelares no alineadas y tomarían territorio ya que los planetas que preferían los insectoides eran considerados no aptos para la terraformación por la mayoría de los miembros de la Commonwealth. Simplemente nos retiraríamos y les permitiríamos tener esos mundos con la esperanza de evitar un conflicto a gran escala. No era imposible entablar diplomacia o negociaciones con los insectoides ya que su visión del mundo era tan radical. Diferente y no pudimos cerrar la brecha entre el individuo y la mente colmena. La única comunicación que los insectoides alguna vez tuvieron con la Commonwealth fueron solo dos palabras: dar permiso. No hacer ninguna de las dos resultó en combate y sus naves eran numerosas y extremadamente poderosas, especialmente sus naves colmena. Lo que hizo que nuestros acorazados más grandes parecieran juguetes jóvenes en comparación. La Commonwealth esperaba que esta ola se detuviera como lo habían hecho las anteriores una vez que los insectoides tuvieron el planeta que deseaban. Fue tomada completamente por sorpresa cuando los insectoides penetraron las fronteras y se lanzaron directamente al corazón de la Commonwealth. En el espacio, la flota de la Commonwealth quedó fuera de posición y 6,000 cruceros insectoides aparecieron y arrasaron con Havik. Destruyeron todas las naves que encontraron mientras 60 de sus enormes naves colmena acristalaron mundos enteros atrapados detrás de las líneas, eliminando a todos los seres vivos en esos planetas sin misericordia dentro. En 2 días solares, todos los sectores fronterizos periféricos del espacio de la Commonwealth quedaron desprovistos de toda vida y barcos y 8 especies miembros fueron completamente exterminadas a un costo de más de 100.000 millones de muertos. La flota de la Commonwealth se redujo a la mitad de su fuerza anterior y emitió un llamado a los miembros restantes para reforzar la flota principal de Bagheer con nuestras armadas planetarias. Nosotros Elani y todos los demás miembros enviamos lo que pudimos y esperábamos que fuera suficiente. Los humanos, al enterarse del ataque, enviaron una comunicación subespacial oficial del gobierno con un tratado de alianza y pacto de defensa mutua que el gobierno de la Commonwealth ignoró arrogantemente y el embajador asignado a los humanos ni siquiera respondió a su oferta de ayuda. Ese fue el primer y último intento de los humanos de ayudar a la Commonwealth en su momento de necesidad. La flota reforzada con miembros adicionales ahora contaba con más de 2.000 barcos de línea y lanzó un contraataque que inicialmente tuvo éxito y la flota destruyó más de 3.000 cruceros insectoides antes de que los 60 barcos colmena entraran en Defray y cambiaran el rumbo de la batalla a su favor. En 2 horas después de la llegada de los barcos colmena, la flota de la Commonwealth se redujo a poco menos de 1.000 barcos con solo 300 cruceros insectoides adicionales y un barco colmena destruyó los barcos supervivientes de la flota de la Commonwealth. Se retiró del combate e hizo una retirada ordenada en dirección al núcleo mundos y con la esperanza de atraer a los insectoides para que siguieran a la flota. Los mundos centrales tenían fortificaciones defensivas poderosas y masivas redes de defensa planetarias y el almirantazgo planeó atraerlos a una trampa y colocarlos entre los sistemas defensivos fuertemente armados y la flota de la Commonwealth restante. Los insectoides los siguió hasta las afueras del sistema central en el que la flota se había reformado y dejó de permanecer en los poros helio del sistema. La flota envió múltiples escuadrones y atacó a los insectoides tratando de provocar una respuesta a los ataques y lograr que los persiguieran más profundamente en el sistema y dentro del alcance de los sistemas de defensa. Después de horas de ataques hit and run, los insectoides hicieron lo único que el almirantazgo no planeó y entraron en el espacio nulo. Los insectoides trazaron un rumbo y se dirigieron hacia la periferia intacta del espacio de la Commonwealth, donde otros 4 los miembros residían, incluido el Elani. Recuerdo estar sentado en nuestros muertos con mi padre y mi madre biológica escuchando la onda hueca que transmitía continuamente la súplica de nuestro gobierno a la Commonwealth para que saliera en nuestra defensa. Las organizaciones de noticias nos habían mostrado grabaciones de sensores de drones de 2 sistemas miembros a lo largo del eje de ataque insectoide y las consecuencias: sus mundos y colonias de origen fueron acristalados, más de 20.000 millones de muertos y la
flota insectoide estaba en trayectoria directa para golpear nuestro sistema. A continuación, en 5 días solares, nuestro mundo entero contuvo la respiración cuando finalmente recibimos una respuesta del presidente de la Commonwealth al día siguiente, que parecía un ser destrozado mientras evitaba mirar la grabadora hueca y con voz temblorosa leyó una declaración preparada en el cuaderno de datos sobre el escritorio frente a él. Siguiendo el consejo de mis almirantes y mi gabinete, lamento informarle que la flota no podrá acudir en su ayuda en este momento. Destacaremos lo que queda del contingente Elani que ha enviado y les permitiremos regresar para defender su sistema. Llegarán en 6 solares días y los enviamos con nuestras esperanzas y oraciones para que sobrevivan. La transmisión se cortó abruptamente y apareció otro vídeo en la pantalla de Hal Wade, esta vez mostrando a la presidenta de la República Humana sentada en su oficina con una expresión resuelta que miraba hacia el cámara hueca como si mirara dentro de nuestras almas aterrorizadas y con una voz que parecía prometer muerte y salvación. Ella simplemente dijo: somos la República y responderemos la llamada. Espera, venimos tan abruptamente como parecía. La transmisión terminó justo cuando rápidamente la pantalla hueca regresó al estudio de noticias donde los presentadores estaban sentados en shock silencioso. La madre biológica se desmayó mientras que el padre pareció no darse cuenta y saltó de su silla y colgó del techo ramas que gritaban y se balanceaban como un niño enloquecido. Se sentó allí temblando, abrumado por la enormidad de nuestra muerte inminente, y no podía entender la reacción de su padre. Finalmente notó a mi madre biológica y saltó para ayudarla mientras ella sollozaba en sus brazos. Me miró y pareció notar mi confusión. ¿Te preguntas por qué estoy muy feliz ante la perspectiva de que nuestros amigos humanos vengan a ayudarnos? Sé que en la escuela te enseñan que los humanos son una potencia intermedia, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué nunca hemos visto ninguno de sus buques de guerra en el espacio? Me preguntó a mí y a mi madre biológica. Todavía no respondo preguntándome qué podría hacer un buque de guerra de potencia media contra los insectoides mientras la madre biológica se recomponía. Continuó hablando. He visto uno de sus buques de guerra y he visto los registros de su historia de guerra entre sí. No hay una sola especie en el Commonwealth que sería capaz de enfrentarse a ellos a pesar de las diferencias tecnológicas. Hizo una pausa considerando sus siguientes palabras: los amables y amigables humanos que conocemos tienen otro lado, un lado que nadie más ha visto nunca en una civilización espacial que tiende a ser gente como los humanos. Destruirse antes de llegar al espacio. Y instalados lograron atravesar el gran filtro. Sus ojos adoptaron una expresión que nunca había visto antes y se levantó y me agarró de los brazos. El embajador humano me dijo un dicho después de que la Commonwealth rechazó nuestra propuesta de membresía para otorgarles la entrada. El embajador humano declaró que no hay mayor amigo ni peor enemigo que un ser humano. Dios los ayude si alguna vez nos atacan a nosotros o a nuestros aliados. No fue un alarde, mi joven, fue una verdad con la que se habló. Una convicción que nunca antes había escuchado de otro ser sensible. ¿Conoces los sacrificios que hicieron para salvar a esos 25 jóvenes Zenin que no conocían ese día? Imagina lo que harían por sus amigos y aliados. Soltó mis brazos y me abrazó. No temas. Nuestros amigos están en camino y nos salvarán a todos. La convicción con la que pronunció estas palabras pareció llegar a mi corazón y sentí una paz invadirme. Sollocé en silencio, lágrimas de esperanza y alegría en sus brazos, creyendo por primera vez que después de todo, es posible que no muramos durante los próximos 2 días solares. Esperamos a que llegaran los humanos mientras veíamos los drone sensores registrar la marcha inexorable de la flota insectoide hacia nuestro mundo natal. Es comprensible que nuestro gobierno enviara periódicamente consultas cada pocas horas sobre cuándo la flota de la República llegaría. La única respuesta sería una respuesta de una frase de IC criptográfico. Llegamos finalmente en el 3er día solar. Un día solar antes de la llegada esperada en Sector recibimos una transmisión desde las afueras de nuestro sistema solar. Estamos aquí. Esto fue seguido mediante una transmisión pidiendo a nuestro gobierno que otorgara permiso para que la flota de la República ingresara. Se concedió el permiso y cada noticia, el sensor de cámara hueca y el satélite apuntaban a las coordenadas esperadas. Se sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido y el corazón mismo del mundo parecía dejó de latir mientras miles de millones de Elani esperaban que su última esperanza cayera del espacio N. Y luego sucedió, primero en pequeños números, luego docenas y luego cientos de destellos de salida del espacio nulo comenzaron a aparecer por todo el espacio cercano de Elenia, brillando en nuestro cielo como nuevas estrellas. Incluso en el lado diurno de nuestro mundo, el canal de noticias hueco que estábamos viendo tenía un indicador en el costado que mostraba el número de barcos y las clases y el tonelaje estimados, y los números subían tan rápido que era casi imposible seguir al padre y al nacimiento. Mi madre se abrazaba a cada uno y lloraba lágrimas de alegría mientras yo me quedaba allí, con la boca abierta,
en estado de shock ante los números que se mostraban en la pantalla 4556 hasta que los números disminuyeron y finalmente se establecieron en 60000194 barcos. Las cámaras tomaron fotografías de regreso para observar la enorme flota, mientras los drones con sensores realizaban sobrevuelos y enviaban las imágenes a cada pantalla de ondas HAL en Elania. Había docenas de portaaviones masivos con miles de cazas estelares pululando a su alrededor, más de 500 acorazados y miles de cruceros, destructores y otras naves que fueron clasificados como desconocidos ya que los escáneres no pudieron obtener una lectura de ellos. Otra transmisión de la flota llegó a través de la pantalla de onda hueca que mostraba a un hombre humano con uniforme militar parado en un enorme puente rodeado por cientos de humanos trabajando en pantallas de datos en el antecedentes. Gente de Elania, somos la flota de la República y hemos venido a ayudar a nuestros amigos en su momento de necesidad. Honramos nuestros compromisos y les prometo que si los insectoides prevalecen será solo porque todas las naves de la República han sido destruidas. Somos humanos y no corremos, estamos aquí para luchar y ganar. Escuchen todas las órdenes de su gobierno y encuentren seguridad donde quiera que puedan. Buena suerte para todos, Almirante Thompson. La transmisión terminó y volvió a las imágenes de la flota que ya se estaba extendiendo por todas partes. El sistema en fuerzas de tareas individuales se centró alrededor de los portaaviones mientras los destructores comenzaban a lanzar cientos de pequeños objetos que rápidamente desaparecían de la vista fuera de su estern en caminos aleatorios. Los presentadores de noticias comenzaron a teorizar sobre lo que la República había planeado mientras los militares retirados intentaban tener sentido de las disposiciones de la República, especulando especialmente sobre los barcos desconocidos que todavía desafiaban todos los intentos de ser escaneados. Esto continuó durante horas y comimos un festín de nuestras comidas favoritas para la cena de la noche, sabiendo que podría ser la última a pesar de la esperanza de que los humanos salvaran. Nosotros, uno por uno, nos quedamos dormidos con el zumbido de las noticias cada vez más urgentes que se escuchaban de fondo. Unas horas más tarde, me despertaron unas manos que sacudían suavemente mis hombros. Ya comenzaron. Los insectoides están aquí. El padre dijo claramente y fue a reunirse con mi madre biológica en el baño. Luego me levanté de un salto y lo seguí tomando mi asiento habitual frente a la pantalla Halo. Había una pantalla dividida que mostraba imágenes en vivo y vídeos de la República y las flotas de insectoides enfrentándose entre sí fuera de la órbita del planeta Tierra, mientras que otra pantalla mostraba una representación de arriba hacia abajo de las líneas de batalla en iconos listados con los colores de las naves amigas y enemigas desde un sensor drone ubicado sobre el plano de la eclíptica en el lado de la República. Las flotas de batalla tomaron sus posiciones asignadas mientras las naves desconocidas desaparecían en el espacio nulo. En cientos de destellos de luz, los portaaviones arrojaron sus miles de cazas estelares mientras alas de batalla enteras de los enormes acorazados con sus escoltas de cruceros bombardeaban a sus ingenieros a toda potencia para alcanzar la velocidad de batalla y prestaban atención a los flancos de las líneas de batalla, cientos de destructores protegidos. Las líneas de batalla pululaban en patrones aleatorios y estaban listas con sus sistemas de defensa puntuales y suites de contramedidas avanzadas para proteger su cerebro más grande e interceptar cualquier ataque repentino. Los insectoides emplearon las mismas tácticas de siempre, que fueron simples pero efectivas, una formación sólida con las 59 naves colmena, compactado en una esfera rugosa para proporcionar apoyo de fuego mutuo, mientras que los cruceros insectoides brindan una cobertura cercana en todos los lados como una fuerza de protección con una cola de reservas que se extiende detrás de la formación y parece el puño de un caballero medieval cubierto con un guante de malla en un movimiento impactante. La flota insectoide envió una transmisión a la flota de la República que era una palabra. La República respondió aproximadamente un minuto después con un vídeo que mostraba a un humano sonriente prendiendo fuego a un nido mientras cientos de avispas salían solo para ser incineradas mientras sonaba un alegre tintineo. El fondo debajo del vídeo en texto galáctico estándar eran las palabras problema con avispas. No hay problema, llame a la flota de la República para que se encargue de ello. Y la flota de la República transmitió el vídeo en todos los anchos de banda de frecuencia y canales conocidos por la galaxia en general y su respuesta también fue transmitido en cada pantalla de onda HAL en Elania, así como el padre y yo comenzamos a reír a carcajadas mientras la madre biológica juntaba sus manos con aprensión mirándonos con desaprobación. Pareció una eternidad mientras la mente colmena procesaba la respuesta de la República. La formación del puño insectoide de repente comenzó, acelerando hacia las líneas de batalla de la República y disparando sus rayos de partículas. La batalla de Elania había comenzado. El enjambre de Eth en la Tierra, año 2172 después de Cristo, mundo reina del imperio insectoide.
La madre colmena se enfureció impotente en su cámara de cría al ver el mensaje visual que se transmitía a través de los ojos de sus millones de drones trabajadores en el enjambre, viendo las imágenes burlonas reproduciéndose sobre miles de millones de imágenes facetadas que su mente fusionó en una clara imagen tridimensional. Un animal desconocido estaba quemando un nido inocente con fuego y haciendo muecas de placer, una amenaza segura de lo que estas nuevas criaturas destinadas a hacerle a su enjambre. Se sintió inquieta mientras examinaba el enorme rayo ar de la flota contra ella, insegura de los riesgos que presentaban estos animales desconocidos. Mis reinas hijas tenían razón, era hora de que pensara para sí misma mientras reprimía la rabia que estaba sintiendo. Y se centró en los procesos químicos necesarios para seguir produciendo más drones trabajadores, sintiendo que su cuerpo reanudaba la impregnación de larvas y enviándolas fuera del canal de parto. Un drone macho entró sin pensar en la habitación siguiendo sus feromonas, aunque ciego, se centró en sus órganos sexuales y penetró ella mientras moría después de un fugaz momento de éxtasis. La madre de la colmena miró hacia atrás, a la pila de cadáveres masculinos que se acumulaba detrás de ella, sintiendo la infusión de ADN genético fresco fluyendo a través de sus órganos sexuales. Estoy tan cansada, pensó para sí misma, decenas de miles de millones de hijas han venido de mí tantas bocas que alimentar, que cayó en un abatimiento momentáneo mirando alrededor de la cámara de cría en la que había estado atrapada durante los últimos 30 ciclos solares mientras hacía un nuevo LBI impregnado continuamente para asegurar la supervivencia de la colmena que deseó sentir. El calor de un sol por última vez antes de morir, sintió que nuevas presencias se hacían conocer en su mente y sus 12 hijas reina la impregnaron de pensamientos de amor y apoyo. Estamos aquí contigo. Pensaron en ella, sintió su fuerza y un renovado el vigor se apoderó de su mente y enfocó su ojo de la mente en una hija en particular. La reina, la que lideraba el octavo enjambre. La hija del enjambre, ¿estás lista? La madre de la colmena fue enviada a través de grandes distancias y sintió que una ola de confianza emanaba de la hija del enjambre que ella no compartía. Pero escondí mis pensamientos y los de tu hermana. Las reinas están contigo siempre. La hija del enjambre envió sentimientos de felicidad y anticipación ansiosa por demostrar su valía nuevamente después de evitar la trampa obvia que intentaron tenderle en los mundos centrales animales unos momentos después. A través de los ojos de sus muchos drones trabajadores, la madre de la colmena observó cómo el enjambre aceleraba hacia las naves de animales desconocidos y se encontró anticipando el choque a pesar de las muchas nuevas amenazas que enfrentaba su hija del enjambre mientras observaba. Vio a los animales desconocidos en el centro de la formación. Pareció entrar en pánico y despegar en todas direcciones de manera desordenada. Sintió el placer que emanaba de su hija del enjambre mientras cargaba hacia la brecha disparando todas sus armas mientras la madre colmena cambiaba su visión del campo de batalla al entrar simultáneamente en las mentes de miles de personas. Drones durante toda la batalla, fue solo hasta que cambió a las vistas de drones en las reservas detrás de la formación cuando se dio cuenta con horror de que su hija del enjambre se dirigía hacia una trampa. No, no, no. Gritó en su mente mientras observaba el borde de ataque. De las formaciones del enjambre navegan a través del gap y son rodeadas con cerraduras de fuego de las mismas naves animales que simplemente huían mientras giraban sus naves con sus propulsores y ahora se desplazaban hacia atrás con todas sus armas de proa. Apuntando hacia el gap, cientos de barcos animales disparaban al mismo tiempo y una sólida pared de balas de metralla, misiles y pernos de plasma se estrellaron contra el camino del proyecto de la formación del puño con una precisión que la madre de la colmena no había visto en mucho tiempo. Los resultados fueron devastadores, ya que sintió cientos de miles de las minas de los drones trabajadores fueron arrancadas de ella, todo el frente de la formación del puño se abrió y las naves colmena ahora quedaron expuestas. Las mismas naves animales dispararon de nuevo justo antes de retroceder fuera del alcance de las armas y otra andanada de muerte penetró la masa de naves colmena, destruyendo 2 de ellos por completo y dañando gravemente varios más. Luego observó enojada cómo esas naves espirituales que no podía sentir y que había abandonado al comienzo de la batalla repentinamente surgieron del espacio nulo en medio de la formación del enjambre ejecutando giros y maniobras. Eso era imposible para una nave que contenía animales.